Bienvenidos a Devorando Libros. Yo soy Flor y detrás de cámara. Walter. Y hoy vamos a estar creando un personaje gracias a la ayuda de nuestros seguidores de Instagram. Para crear nuestro personaje, lo que vamos a hacer es utilizar todo lo que fuimos aprendiendo en el video anterior. Si no fueron a verlo, véanlo porque es como la primera parte de esto. Aparte trabajamos mucho. Sí, es verdad. Todo igualmente eso tiene que ver con nuestra perspectiva de cómo crear personajes y ahora lo vamos a estar aplicando. Y en ese mismo video estuvimos diciendo que íbamos a subir unas historias a Instagram para que nuestros seguidores nos ayuden inventando un par de características, un par de cualidades, defectos de este personaje. Así que vamos a estar utilizando lo que nos dijeron nuestros seguidores, todo lo que vimos en el video anterior y una teoría psicológica bastante importante que nos va a ayudar para este primer tramo de crear nuestro personaje. Bueno, la teoría de los arquetipos. La teoría de los arquetipos fue inventada por Jung y él es un psicólogo, un psiquiatra que explicó que estos arquetipos tienen que ver con el inconsciente colectivo universal. O sea, son patrones de comportamiento, de ciertas formas o tipos de personajes, de personas, de personalidad, que se van como que transmitiendo o se van heredando de generación en generación y provienen desde nuestros ancestros. Por eso se utiliza mucho en la literatura. Se utilizan mucho estos lugares comunes para crear personajes que sean familiares para la gente que los está viendo. Como por ejemplo... Como por ejemplo el viejo sabio o el típico viejo sabio que se ve en las películas o en los libros. Gandalf. Claro. O por ejemplo la madrastra malvada, que se ve mucho en Disney también. Después tenemos el héroe que siempre salva el día. O el villano que siempre es como grotesco y deforme o malo, feo. Tipo como que esos lugares comunes hacen que se sienta familiar para el que lo está viendo. O para los nenes más que nada. El que lo ve le transmite eso y ya sabe quién es el bueno y quién es el malo. Como lo que decíamos en el video anterior. Los arquetipos siempre entonces se mantiene una imagen del personaje. Claro, es como que se va transmitiendo y por más que pasen un montón de años siempre va a ser más o menos lo mismo. Esos lugares comunes o ese tipo de clichés que en realidad no es tan cliché porque podemos utilizar alguno que otro y transformarlo en algo nuevo, pero siempre se utiliza lo mismo. Por ejemplo, ahora para lo que lo vamos a utilizar, hay una cantidad de ciertos personajes ya creados y vamos a utilizar esa especie de ruleta para elegir un solo personaje y ese va a ser el rol y la motivación que va a tener en nuestra historia. O sea, para eso lo estamos utilizando nosotros. Y si los arquetipos son ya personalidades, ¿no? Estándar que están en la sociedad, ¿qué evita que se pueda ver un mismo personaje en diferentes libros? De hecho, se ve el mismo personaje en un montón de libros. O sea, vos siempre viste, por ejemplo, El Salvador, cuando ves historias sobre el hombre que llega y salva a la chica, por ejemplo, o en Princesas. O, por ejemplo, la mujer o hombre rebelde que se rebela contra la sociedad. Lo vemos, por ejemplo, en Divergente o en Los Juegos del Hambre. Tipo, está en todas partes. ¿Y qué es lo que entonces hace que un personaje sea diferente a otro? Que justamente le pongamos, o sea, en el lugar en el que lo pongamos en nuestra historia, por más de que el rol y su motivación sea el mismo en un montón de historias, lo que lo define es su personalidad, su pasado, lo que sea que le crees a él y que sea único para ese personaje, y que lo diferencia de otras historias porque el contexto no sea el mismo. O sea, no es lo mismo ver un personaje que es rebelde en una ciudad normal que verlo rebelde en una ciudad posapocalíptica. O sea, no es lo mismo por más de que las acciones sean parecidas. Entonces, por más que existan, ¿cuántos arquetipos son? Creo que son 12. Por más que existan 12 arquetipos, puedes hacer una infinidad de personajes. Sí, podés hacer un montón y podés combinarlos incluso. De hecho, se utiliza mucho para poder tener como una base, pero en realidad vos después lo transformás en lo que querés. Para empezar con estos arquetipos, vamos a utilizar una ruleta que vamos a dejar por acá, con los 12 tipos de arquetipos. Vienen con nombres comunes como mago, sabio, cuidador, etc. Y cada uno viene con un rol, una motivación específica, que es lo que vamos a usar más que nada para nuestra trama, ¿no? Ahora vamos a hacer un sorteo porque queremos hacerlo lo más al azar posible para no elegirlo nosotros. Y vamos a ver qué ejemplos podemos encontrar también de este tipo de personaje. Bueno, a ver, para. Ya, de la aplicación. A ver. Bueno,
¿Qué salió? Rebelde. Rebelde. ¿Qué tipo de personajes rebeldes se te ocurren? Bean de Desencanto. De Desencanto, que es la serie de Matt Groening. El otro día vimos la Academia de Policía, el personaje principal. El principal. Joe de Mujercitas, también rebelde para su época. Sí. El alma, el espíritu de Soul. Ah, sí. La nenita sí, la también. nenita. No sé si vieron Soul, pero está buena. El espíritu 22. ¿Quién más? La coneja de Zootopia. Ah, sí. Que no sé cómo se llama. Conejo. Ah, no. Y Guerras del Loto. Y la personaje de las Guerras del Loto, sí. Yukiko. O sea que hay un montón de personajes. O sea, bueno, es lo que decimos antes, ¿no? O sea, hay un montón de personajes, pero cada uno con su historia y no te das cuenta de que es así hasta que te paras a pensar qué tienen en común. Si te pones a pensar, parece que la mayoría de los héroes... ¿Ariel dijimos? Ariel, sí. La mayoría de los héroes son rebeldes. Es que yo creo que más que nada los hacen rebeldes porque esa es la forma de darle pie a que ocurra algo. O sea, vos tenés que pensar en qué puede determinar que ocurra algo en la trama o que ocurra eso tan importante que va a pasar. Y si el personaje de por sí tiene una personalidad que indica que algo va a hacer, por ejemplo, si es rebelde, se va a rebelar contra lo que sea, eso puede ser el argumento. De hecho, ahora vamos a estar pensando cuál es el argumento, pero antes vamos a estar viendo qué características eligieron nuestros seguidores. Bueno, en primer lugar, vamos a ver las características que eligieron nuestros seguidores. Tratamos de ser lo más amplios posibles, pero solamente ver el físico, un poco de su personalidad, un poco de lo que sería su pasado. Pero no había tantas opciones tampoco porque las opciones las poníamos nosotros y nuestros seguidores tenían que seleccionar cuál querían más. Así que ahora vamos a estar poniéndoles la imagen que les dejé a nuestros seguidores en Instagram para ver qué eligieron ellos. En primer lugar les puse una imagen que era sobre el género, a ver si iba a ser hombre o si iba a ser mujer, y como casi todas nuestras seguidoras son mujeres, eligieron mujer. Después, pregunté la edad. Yo pensé que la mayoría iba a elegir adolescente porque la mayoría de las novelas juveniles son adolescentes, pero no, eligieron un adulto, o sea que es una mujer adulta. Después, elegí el tipo de cuerpo y puse una imagen con muchos tipos de cuerpo y dijeron que tenía que ser de contextura delgada, no muy alta, más o menos, como para hacernos una imagen del personaje. Y los rasgos y el color de piel y todo nos indican que podría ser latina. ¿Aguantar latina? Ni europea, ni asiática, latina. Y, a ver, cabello. Color natural, por lo tanto, bueno, no está teñida, tampoco es un color fantasía que podríamos decir puede ser una historia fantástica, así que igual puede ser. Y después, esto ya era más personal, tenía que ver con la personalidad, con los rasgos, con el pasado de nuestro personaje. Pregunté si iba a tener familia o no, si iba a tener amigos o no, y en ambas me contestaron que sí, o sea que es una persona bastante sociable, que está con amigos, con familia. También les di un par de opciones sobre el amor hacia distintas cosas y contestaron amor a animales y naturaleza y el amor por los libros. O sea que es una persona que le gusta la literatura, que le gusta el estudio y que le gustan los animales, la naturaleza ecológica. Depende de qué libro, puede ser una persona culta. Sí, puede ser, depende, no sabemos. Después, miedos. Eligieron más que nada oscuridad y soledad. O sea que esta persona, al ser muy sociable, le tiene miedo a la soledad. Y por otro lado, a la oscuridad, que eso ya es un rasgo muy específico. Y como ideales y valores, que eso lo fuimos viendo en el video anterior, seleccionaron que fuera honesta. Así que bueno, con eso más o menos tenemos una idea de quién es. Pero a esto agreguémosle que el arquetipo que nos salió, rebelde, bueno, ya sabemos que va a ser rebelde, pero también tiene determinada motivación. Busca el riesgo y la excelencia. Y su motivación o su rol es la liberación y el cambio. Eso es en el arquetipo, ¿no? El arquetipo según Jung. Así que hasta acá tenemos más o menos cómo es nuestro personaje. Ya tenemos todo para crear nuestro personaje y estábamos pensando cómo armar la historia. Primero se nos ocurrió hacer una especie de lluvia de ideas, pero iba a ser muy desastrosa. Sí. Así que a Walter se le ocurrió otra cosa más divertida, que es como una especie de juego, ¿no? Yo voy a empezar hablando de lo que se me ocurrió a mí para hacer con este personaje
que tiene que ver con toda la relación de lo que fuimos diciendo, y Walter me va a estar metiendo conflictos que podemos meter, ¿no? En esta historia para crear el argumento. Así que bueno, en primer lugar se me ocurrió que bueno, esta chica ya sabemos que es una adulta, tiene como unos 30 y algo de años, 30 y pico años, y vive, bueno, Walter, ¿cómo se va a llamar? Porque yo no lo pensé. Carilina. Me da vergüenza hasta decirlo. Pero... Carilina. Es un pañuelo. Tiene 30 y algo de años. Y vive con su familia en un determinado barrio, en una ciudad, en medio de una ciudad. Y tiene a su padre, a su madre y unos 4 hermanos. Esa gente no tenía tele. Che, que solo son 4. Podrían ser más. De hecho, había pensado poner muchos más. Sí, me acuerdo que dijiste 50. Quería hacerla fantástica. Pero bueno, ella es una persona que, como ya dijimos, ama muchísimo la naturaleza y, bueno, a los animales por ende, y también ama leer. Es una persona bastante culta que terminó sus estudios y empezó a trabajar en un zoológico en la ciudad. Un zoológico que se destaca por una variedad de animales a los que cuidan bastante bien y que siempre está lleno de gente. Ella tiene una buena relación con su familia. De hecho, su familia es la que más le inculcó este amor por la naturaleza, este amor por los animales, aunque ninguno de ellos en realidad trabaje sobre algo por el estilo, excepto su hermano. Su hermano, un año menor que ella, digamos que el menor que ella, no un año, pero el menor que ella, también trabaja como una especie de activista, pero no muy bueno que digamos. ¿Es la oveja negra de la familia? Hace algunas cositas ilegales. ¿Es el más rebelde dentro de la familia? Algo así. O sea, ella siempre es pura paz y tipo va a los lugares y es activista y tiene organizaciones porque, como dijimos, es una persona muy sociable y se la pasa creando estos organismos donde puede pelear por los derechos de los animales y por la naturaleza y todas estas cosas. Pero su hermano, que hace algo parecido, termina rozando la delincuencia. Entonces, bueno, en ese sentido como que se llevan bastante mal, pero como los dos quieren lo mismo, en cierto punto también se ayudan en ese estilo. Y bueno, ella todos los días se levanta temprano, se alista y se va a su trabajo, que es un zoológico que, como ya dijimos, está en la ciudad, en medio de la ciudad donde ella vive. Pero esa mañana no tenía dentífrico y va al zoológico. Un colectivo. Entonces va tirando todo su olor a jeta en medio del colectivo. Y bueno, entonces se sube al colectivo y la gente se empieza a apartar de ella. Y dice, ¿qué olor a ¿qué cebolla? pasó? ¿Qué pasó? Y algún que otro insultito le tiran por ahí y ella se queda como... Ya arrancó mal el día. Pura calma, ella no les responde nada, pero le da ganas de meterle una paliza a la gente, pero bueno, no lo va a hacer. Entonces se baja, como todos los días, medio que llegó tarde, pero termina llegando y entra, ¿no? Ella tiene algunos amigos en este lugar, otros empleados igual que ella, pero no se lleva tan bien con su jefe y con algunos empleados tampoco se lleva muy bien, porque como ya dije, ella es muy honesta, realmente ama la naturaleza y los animales, realmente pelea porque todos sus derechos se cumplan y porque los cuiden debidamente, pero hay algunos trabajadores que se pasan de listos y maltratan a los animales o no cuidan bien el espacio en el que están. Y su propio jefe, de hecho, pide que todo sea como súper rápido y como que se vea bien para la gente que va. Este día el jefe está molesto con ella porque la saludó y le sintió el tufo. Ya el medio bronca le tenía. Entonces lo que hace es que le dice que la jaula del mono ya estaban abriendo, la gente estaba así y el mono había popoteado por todos lados. Así que la manda a ella a limpiar. Bueno, entonces ella va, se embarra completamente. ¿Cuánto hizo? Sumándole a su mal aliento. Porque claro, el mono tiene la capacidad, habilidad / defecto de agarrar su producto y lanzarlo. Y en una de esas le tira a uno de los primeros clientes que había llegado, porque uno de los visitantes, que suelen ser por lo general grupos de niños de escuelas o cosas así,
y le tira a la fila y bueno, le da a uno, bien tiro al blanco. Y ella tiene que estar pidiendo disculpas y todo. Y en una de esas llega una de sus amigas, que es otra trabajadora que está en otra sección del zoológico, que se encarga de otros animales. Entonces esta chica llega al rescate de nuestra protagonista y empieza a dar disculpas con el guía, con los profesores que estaban bastante alterados. Y embarrados. Sí, embarrados, en especial los niños que quedaron todos como bañados en caca de mono. Entonces ella se encarga de limpiar todo. El mono seguía como que le quería dar a alguien en la cabeza con eso. Pero bueno, limpian todo, limpian el desastre, cierran bien la jaula, todo perfecto, no pasa nada. La gente sigue, les tienen que seguir el recorrido, ver algunas cosas como para convencerlos de que no hagan ninguna denuncia. Y ella se va tranquilamente con su amiga a seguir hablando, porque básicamente su trabajo tiene que ver con recorrer el zoológico, recorrer las distintas estaciones por las que van los guías, controlar que todo esté bien, es básicamente la encargada principal de todo esto. Y también de solucionar problemas y hablar con la gente, o sea, es la que va a servir o a estar a disposición de cualquier conflicto que pueda llegar a haber. Y de ver que todos los animales estén bien, si no tienen que llevarlos a otra sección, que es más que nada clínica o por el estilo. También hay algunos momentos donde algunos animales se vuelven violentos porque los niños son muy exhaustivos. Todo bien con el zoológico, es un zoológico muy animado, es un zoológico muy querido, muy amado y donde sus trabajadores hay tanto buenos como malos como en todas partes. Pero el gobierno acaba de acatar una nueva ley donde pide que todos los zoológicos se cierren y intenta recolectar firmas para que todos lo acepten, donde piden que todos los zoológicos se cierren precisamente porque se considera un maltrato animal y aparte es un gasto innecesario donde mantienen en cautiverio a animales sin... y como que no se los trata bien. Okay. Así que ella se va a quedar sin trabajo. Bueno, veamos. Bueno, ese puede ser el conflicto principal de nuestra historia. O sea, básicamente puede ser que una vez que vemos su vida normal, inicie este conflicto, ¿no? Me parece que está bien. Por ese lado, bueno, ella no solo se va a quedar sin trabajo, que de hecho tampoco es que le importa demasiado, porque como ya dije, tiene un montón de organizaciones y como que ya lo que le importa es ser útil para la sociedad y no tanto el dinero. Por más de que sigue viviendo con su familia y no tiene ventajas económicas. Sudamérica. Porque como ya dijimos es latina. Así que bueno, no le importa tanto esto, pero sí que consideren un maltrato. ¿Por qué? Porque por más de que para muchos sea un maltrato, ella sabe que en este zoológico y en muchos otros se buscan animales que en realidad no puedan volver a su hábitat natural, ya sea por razones de que hay alguna herida o algún conflicto físico en el animal, o por el hecho de que siempre nació en cautiverio y no sabría vivir en la naturaleza. Entonces le parece como súper extraño que el gobierno pida esto y cree que hay cierto interés económico, el hecho de no gastar dinero o algo que pueden hacer con estos animales. Así que directamente va a hablar con su jefe y va a pedirle como que le permita liderar a los demás trabajadores como para juntar ella misma, por su parte, las firmas que vendrían a ser por la oposición a esta imposición que pone el gobierno. Momento. Al llegar a hablar con el jefe, escucha que está hablando con cierto funcionario y le entrega una valija de metal donde se puede llegar a ver que hay dinero dentro. Entonces cuando ella va y habla con el jefe, él mismo le dice que le prohíbe hacer tal cosa y que a partir de este momento se relega a hacer sus tareas hasta el cierre del zoológico, que será dentro de una semana. Qué horror. Bueno, entonces ella va a pensar, bueno, me queda súper poco tiempo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ella estaba liderando ciertas... No liderando, ella sí participa más que nada en la organización de estos lugares que son más que nada activistas y demás. Pero tiene un perfil muy bajo y aunque tiene contactos porque es muy sociable, como que no se le da mucho esto de organizar y liderar a otros. Pero va a comunicarle esta noticia a los amigos que tiene dentro del zoológico y ellos la van a convencer de que hable con estas organizaciones en las que ella pasa el tiempo. Así que ese día vuelve a su casa y cuando llega empieza a contactarlos, ¿no? Estas personas ya estaban enteradas de que el gobierno estaba haciendo esto porque obviamente salieron las noticias, obviamente se lo comunicaron y esta gente también trabaja en lugares
por el estilo y tiene contactos en ese mundo. Así que proponen una reunión donde van a unir a todos estos organismos para ver qué hacer frente a esto. Y obviamente ya se le ocurre buscar firmas, buscar gente para denunciar, quizás incluso en televisión o por el estilo, al gobierno y encontrar la manera de solucionar esto sin que se lleven a los animales y sin dejarlos a ellos sin trabajo, obviamente. Pasa toda esa semana, ellos juntan firmas, hacen revueltas, hay una gran movilización y no resulta en nada. El gobierno termina cerrando todos los zoológicos en el lugar y triunfó el mal. Y nuestra protagonista está completamente mal por esta decisión. Obviamente se quedó sin trabajo. Y obviamente también se quedó, por más que trabaje obviamente en estas organizaciones y estas cosas que ya dije, se quedó sin trabajo y ganaron los malos. Pero en ese último momento de tristeza tiene que haber algún plot twist. Así que voy a decir... El resurgir del héroe. El resurgir del héroe. Que podría ser, y acá vamos a hacer una cosa del pasado, de la vida actual del personaje, que es que ella tenía un hermano que, como dijimos, era muy ilegal. Que hacía cosas de delincuencia. Por más que sabía de todo esto, nunca participó con ella en estas firmas ni nada, porque simplemente no lo hizo y ya. Pero ella recurre a él uno de estos días que ya daba todo por perdido, y él dice que tiene la solución. Sabía exactamente el día en que se iban a llevar los animales, cómo lo iban a hacer, y ya que tenían ciertos contactos en la seguridad de los zoológicos y mismo en el gobierno, en esta sección que es más que nada ecológica, y entonces se atreven a tramar un plan junto con las organizaciones de ella para capturar a los animales, tomarlos y crear tanto revuelo que al final quede en nada toda esta propuesta del gobierno. Obviamente van a terminar presos, pero al menos los animales van a vivir bien. ¿Qué te parece? Me parece mal. ¿Por qué? Otro final alternativo quiero. Otro final alternativo. Sí. Van, los meten presos y los animales se mueren. No triunfó el bien en ningún momento. No, pero en este sentido, o sea, hay que ser realistas, van a terminar No, presos. van a encontrar un lugar donde si los meten es considerado una reserva natural. Los guardan ahí y ella queda como una heroína. Y es la rebelde y heroína. Podría ser. ¿Viste? Así que bueno. Rebelde, heroína, salvó a los animales. Bueno, contá no esa fue parte. presa. Bueno, entonces. Ellos van ese día y se los voy a contar así. Era de noche. Llovía, Estaba todo cántaros. oscuro. Y ellos se comunicaban por walkie-talkies. Cambio. Cada uno estaba apostado en algún lugar de los zoológicos, reservas y este tipo de lugares, ¿no? Y se iban llamando, obviamente, por cada cosa que ocurriera, ¿no? Cuando salían, justo cuando cerraron estos lugares, iba a ser el último día que estuvieran ahí, y los animales ya estaban esperando dentro de los camiones, solamente un conductor y un par de personas de empleados y seguridad. Contactando águila mocosa a moco cagado. Mono cagado. Águila mocosa a mono cagado. Entonces ella habla con uno de estos hombres de seguridad que también los estaba ayudando y hace todo lo posible porque solo vaya el conductor y no los empleados. Y termina yendo solo el conductor con el camión lleno, varios camiones llenos de los animales. Y ellos ya estaban escondidos en determinados puntos para interceptar el camión cuando creyeran, todos los demás, que no iba a ocurrir nada, obviamente, porque ¿quién se iba a ocurrir que los activistas y ecologistas iban a ir a romperles todo el camión? Lo que pasó fue que ellos estaban por pasar por un puente y no, pero es un túnel, uno de esos puentes túneles, ¿entendés? Y ahí ellos bloquearon la entrada, los camiones tuvieron que frenar y pudieron sacarlos, sin Claro. necesidad de lastimar los camiones, porque vos no estás teniendo en cuenta la integridad física de los animales. No se van a morir los animales. En mis historias nunca se mueren los animales, no sean como el Hollywood. Entonces ellos agarraron a los animales y los llevaron, obviamente. Y los camiones, en porque sus podían propios- utilizar los camiones. Sí, obvio, en sus propios camiones. Mataron a los conductores. No, no los mataron. No los mataron. Son buenos. Nomás los amordazaron y los Exacto, tiraron. muy bien. Para que los maten los chorros que vinieron a sacarle las cosas. Bueno, entonces
se llevaron a los animales y ya tenían un contacto en otra ciudad. Muy bien, muy bien. Muy cerca del límite, porque ellos estaban casi en el límite de la ciudad, no en el centro, y podían ir a esa ciudad donde iban a estar como que iban a tener cierto asilo. Y podían meter a los animales ahí y era como una especie de lugar donde era legal tener a los animales, y si ya pasaban ese lugar, los de la otra ciudad no iban a poder venir a sacárselos porque ya estaban ahí. Me encantó. Ellos dejaron a los animales ahí y esperaron el tiempo necesario para que esta noticia se diera a conocer, y al final triunfaron también por este sentido, porque tanto habían hablado en el periodismo que al final terminaron convenciendo a la gente, y cuando el gobierno decidió lo que se le cantó, una vez que se enteran de que los animales sí fueron salvados, la gente obviamente apareció como para que no culparan a estos activistas, porque estaban haciendo lo correcto. Y es más. Y ahí echaron a los hombres del gobierno. Echaron a los hombres del gobierno, volvieron a abrir los zoológicos, les dieron más dinero para subvencionarlos, y ella quedó como la directora de ese zoológico. Bien. Bueno. Así que, ¿qué les pareció nuestra historia? ¿Qué le hubieran hecho ustedes a la pobre Carilina? No sé, díganos en los comentarios. Y acuérdense de estar atentos a nuestro Instagram y denle un like y comenten, compartan, porque también nos apoyan mucho con eso. Suscríbanse y estén atentos a las historias de Instagram. ¿Dijiste eso? Sí. Ah, bueno. Adiós.